Ok, buenos días de nuevo. Nosotros en la sesión anterior habíamos hablado del teorema resumen. Ese teorema, como su palabra, como su nombre lo indica, pues hace un resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento, que son matrices elementales, hemos visto el proceso de eliminación gaussiana, hemos visto solución de sistemas de ecuaciones lineales, matrices invertibles. Entonces ese teorema pues fue el que estudiamos la clase anterior y nos dice que los siguientes enunciados son equivalentes, es decir, si se tiene uno, se cumplen los demás, si uno de ellos falla, todos los otros fallan. ¿Sí? Entonces me decía que es equivalente a que A sea una matriz invertible, a que la forma escalonada reducida de esa matriz es la idéntica, a que toda matriz escalonada U equivalente por filas a la matriz A es triangular superior y las componentes de la diagonal principal de U son todas diferentes de cero, eh, que es equivalente a que el rango de la matriz es n, ¿sí? Que para cualquier vector columna B, el sistema de ecuaciones lineales A por X igual a B tiene solución única, a que la única solución del sistema homogéneo es AX igual al vector nulo, es decir, el vector de ceros es la única solución del sistema de ecuaciones lineales homogéneo y que la matriz A se puede expresar como producto de matrices elementales. Esta última parte, algo muy parecido a lo que se hace en este tipo de ejercicios que los dejé en el taller anterior, expresar algunas matrices invertibles como producto de matrices elementales, es el que vamos a utilizar. El proceso que utiliza aquí es el que vamos a utilizar hoy para hablar de lo que es la factorización LU de una matriz. Factorizar en general es un proceso, digamos que beneficioso para algunos, para en la matemática, ¿sí? O sea, por eso ven ustedes la factorización de polinomios en bachillerato, ¿sí? Y aquí la factorización también va a ser importante, especialmente cuando uno quiere solucionar sistemas de ecuaciones lineales que tienen la misma matriz de coeficientes. ¿Sí? Pero como al igual que los polinomios, pues no todo polinomio es factorizable. Acá también, pues no toda matriz va a ser factorizable. Pero aquellas matrices que nosotros podemos factorizar, es decir, escribir como producto de dos o más matrices, pues van a ser de interés. Vamos a estudiar primero las matrices que se pueden expresar como producto de dos matrices, una que vamos a llamar L y otra que vamos a llamar U, ¿sí? Entonces, a eso le vamos a llamar aquellas matrices que se puedan escribir de esta forma, vamos a decir que tienen factorización LU. Entonces, teorema. Todo, todo se va a basar en este teorema. Vamos a decir, sea una matriz de tamaño m por n, si en el proceso de escalonamiento, el proceso de escalonamiento es la primera fase o primera etapa del proceso de eliminación gaussiana. Si en el proceso de escalonamiento se utilizan únicamente operaciones elementales del tipo eliminación, ¿sí? Recuerden que en la primera etapa del proceso de eliminación gaussiana se utilizan posiblemente dos tipos de operaciones elementales de fila, o permutaciones o operaciones elementales del tipo eliminación. Pero las permutaciones no son necesarias al menos que, ¿sí? Al menos que en la primera columna no nula, la componente en la primera fila sea un cero, ¿sí? Esa es, en caso contrario, las permutaciones no son necesarias. Entonces, estamos en ese caso. Si en el proceso de escalonamiento, ¿sí? Se utilizan únicamente operaciones elementales del tipo eliminación, es decir, no se van a hacer permutaciones. Entonces existe una matriz triangular inferior con diagonal unitaria L y una matriz escalonada U, tal que A es igual a L por U. ¿Sí? Eso al final pues vamos a ver que tiene importancia, tiene muchas aplicaciones, pero ahora en este momento nos interesa es saber, bueno, qué tipo de matrices tienen esa factorización LU
Y en el caso de que la tengan, ¿cómo voy a construir esa factorización LU? Recuerden, factorizar significa expresar como producto de dos o más matrices. Igual que como cuando estudiaban factorización de polinomios por allá en octavo, ¿sí? O en un curso de matemáticas generales aquí en la universidad, ¿sí? Factorizar un polinomio es expresarlo como producto de dos o más polinomios. Acá es lo mismo. Expresar una matriz como el producto de dos o más matrices. En este caso particular, en el de la factorización LU, va a ser como el producto de dos matrices, pero dos matrices muy especiales. Una L, que va a ser el factor izquierdo, que es triangular inferior con diagonal unitaria. Recuerden que ser diagonal unitaria significa que todas las entradas en su diagonal principal son iguales a 1, y la otra que es una matriz escalonada. Siempre que una matriz se pueda expresar de esa forma, como producto de una matriz L con esas características que acabamos de decir y una matriz escalonada U, vamos a decir que esa matriz tiene factorización LU, y la factorización pues precisamente es el producto de esas dos matrices L y U. Entonces, el proceso, como les dije, es muy parecido a expresar una matriz invertible como producto de matrices elementales, y lo voy a presentar en el siguiente ejemplo. Entonces, vamos a considerar esa matriz que está ahí, la matriz A, una matriz de tamaño 3×4, como pueden ver, ¿sí? Y nos dicen que comprobar que esta matriz tiene factorización LU, y vamos a calcular dicha factorización. ¿Listo? Ok. Entonces, solución. Lo que tenemos que hacer primero, como dice el teorema, es aplicar la primera etapa del proceso de eliminación gaussiana, porque la matriz va a tener factorización LU siempre que en el proceso de eliminación gaussiana, en la primera etapa, no se utilicen operaciones del tipo permutación, es decir, solo se utilicen operaciones del tipo eliminación. Tengo aquí la matriz A, ¿sí? Pueden ver. Entonces, este es mi primer pivote, el 1 que está aquí. Las primeras operaciones que debo realizar para transformar en 0 estas dos componentes que están debajo del pivote, pues son la fila 2 se va a transformar en la fila 2 más 2 veces la fila 1, y la fila 3 se va a transformar en la fila 3 menos la fila 1. Entonces, la primera fila queda igual, como pueden ver, ¿no? ¿Okay? Aquí a esta fila, a segunda fila, le sumamos 2 veces la primera, 2 por 1, 2, menos 2 da 0. 2 por menos 1 da menos 2, más 3 da 1. 2 por 2 da 4, menos 1 es 3. 2 por menos 2 da menos 4, más 3 menos 1. En la siguiente, a la fila 3, le resto la 1, entonces aquí me da 0. Menos 2 menos menos 1 da menos 1. 4 menos 2 da 2. Y 2 menos menos 2 da 4. Ahora nuestro nuevo pivote es este 1. Y la operación que hay que hacer para transformar en 0 este menos 1 es que a la fila 3 le vamos a sumar la fila 2. Fila 3 le sumamos fila 2. Y entonces obtenemos la matriz que está aquí, ¿sí? Aquí da 0, aquí da 5 y aquí da 3. Como pueden observar, esta matriz ya es escalonada. Y esta que está aquí, pues es nuestra candidata a ser la matriz U. Es decir, que al final del proceso de escalonamiento ya tengo quién es la matriz U, que nos dice el teorema. ¿Sí? Porque hay dos matrices que debemos encontrar, la matriz L y la matriz U. La matriz U es escalonada y es precisamente la matriz que se obtiene al final del proceso de escalonamiento. ¿Sí? Esta que está aquí es la matriz U. La pregunta es, ¿la matriz L existe? Y si existe, ¿cuál es? Entonces, la respuesta es, observen que en el proceso de llevar la matriz A hasta la matriz escalonada U, no se utilizaron permutaciones. En otras palabras, las únicas operaciones elementales que se utilizaron fueron del tipo eliminación. Cuando eso suceda, cuando las únicas operaciones elementales que se utilicen sean del tipo eliminación, entonces esa matriz L existe. Es decir, puedo expresar a la matriz A como producto de esta matriz L, que es triangular inferior con diagonal unitaria,
por una matriz escalonada U que ya la conozco cuál es. Va a ser esta de aquí. Entonces, para eso, vamos a ver cómo calcular la matriz L. Por favor, vamos a poner aquí, ¿sí? Observen que nosotros partimos de la matriz A, ¿sí? Con esta matriz A nosotros realizamos tres operaciones. La primera es la fila 2, se transformó en la fila 2 más dos veces la fila 1. Entonces realicé la primera operación en el orden que las haya realizado. La fila 2 se transformó en la fila 2 más dos veces la fila 1. Luego la fila 3 se transformó en la fila 3 menos la fila 1, que fue la segunda operación. Y la tercera operación elemental que se obtuvo para llegar a la escalonada fue que la fila 3 se le sumó la fila 2. Entonces la fila 3 se transformó en la fila 3 más la fila 2. Después de esto, pues yo tuve una matriz escalonada. ¿Cuál es esa matriz escalonada? Vamos a ver. 1 menos 1, 2 menos 2. 1 menos 1, 2 menos 2. 0, 1. No estoy mal aquí, 0, 0. 0, 1, 3 menos 1. Y esta es nuestra matriz U. Es decir, ya tenemos parte de nuestra factorización LU. Esta es nuestra matriz escalonada U. ¿Sí? Ahora nosotros nos vamos a preocupar por allá en la matriz L. Para allá en la matriz L, lo que vamos a hacer es expresar estas operaciones elementales que se han hecho sobre U, las vamos a expresar como un producto de matrices. Recuerden el teorema, ¿no? Cada vez que haga una operación elemental sobre una matriz A, puedo expresar eso como un producto de matrices. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces la última operación elemental que se hizo, o sea, vamos a leer como lo explicaba en clases anteriores. Lo leemos de aquí para acá para escribir cuáles fueron las operaciones elementales que se hicieron sobre A. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Al expresar como producto de matrices vamos a tener, hice esta matriz E3, 2, 1, porque corresponde a esta operación elemental que está aquí, la última. Aquí tengo la matriz E3, 1, menos 1. Que corresponde a esta segunda operación elemental, y la matriz E212. Esto por la matriz A me da la matriz U. Pues nosotros sabemos que toda matriz elemental es invertible, ¿sí? De hecho, la inversa de una matriz elemental es una matriz elemental del mismo tipo. Entonces nosotros podríamos llamar, como ya lo hice en una clase anterior, a esta matriz de aquí la podríamos llamar la matriz E, y a la larga lo que tengo es E por A igual a U. Si, como lo había escrito, lo había dicho en una clase anterior, entonces yo puedo despejar A, solo que me queda A igual a E inverso por U. E inverso por U. ¿Sí? Donde E es esta matriz de aquí. ¿Sí? Entonces, ahora, pero entonces, aquí para poner E inverso, recuerden que para la inversa de una matriz, que es el producto de matrices invertibles, se escribe el producto de las inversas, pero cambiado de orden. O sea que aquí me queda la inversa de la matriz E21, que 2, que es la matriz E21 menos 2, por la inversa de la matriz E31 menos 1, que es la matriz E311, por la inversa de la matriz E
3, 2, 1, que es la matriz de 3, 2, menos 1. Pues esto que está aquí es la matriz L. Esto precisamente es la matriz L. Entonces este procedimiento me está diciendo usted cómo debe hallar la matriz L. ¿Sí? Entonces siempre y cuando en el proceso de escalonamiento usted no utilice permutaciones, entonces siempre va a poder encontrar esa matriz L y la va a hallar de esta misma forma. Y si ustedes observan, cuando ustedes escriben aquí E21 menos 2, E31 1 y E32 menos 1, las está leyendo, estas operaciones elementales las está leyendo en el mismo orden, en que se ejecutaron para el proceso de escalonamiento, solo que está hallando en las inversas, es decir, en lugar de 2 aparece menos 2, en lugar de menos 1 aquí da 1, en lugar de más 1 aquí da menos 1. Ahora, esa matriz L, cuando usted la escribe así, es muy fácil. Lo dejo como para que ustedes lo comprueben, pero es muy fácil ver que esa matriz L, entonces yo la puedo escribir de la siguiente forma. Entonces voy a escribir, pero entonces, ¿quién es L? Porque a mí me interesa verle cómo es la matriz, ver cuáles son sus componentes. Pues entonces esa matriz L simplemente es tomar la matriz que nos dieron, este producto, e ir ubicando en cada posición que me indica este número, el número que aparece aquí. Entonces, por lo menos en la posición 2,1 va menos 2, en la posición 3,1 va 1, en la posición 3,2 da menos 1. Entonces yo vengo y ubico eso. En la posición 2,1 da menos 2. Volvamos a ver aquí, ¿sí? Como está aquí. Posición y en la componente, posición, componente, posición, componente. ¿Sí? Entonces la posición 2,1 da menos 2. En la posición 2,1 da menos 2. En la posición 3,1 es 1. En la posición 3,2 es menos 1. Y las demás son precisamente las entradas de la matriz idéntica. Como pueden ver, esa matriz L es triangular inferior con diagonal unitaria, ¿sí? Y la matriz U, pues es la matriz escalonada que ya obtuvimos en ese proceso. 1 menos 1, 2 menos 2, 1 menos 1, 2 menos 2. Tres menos 5, 5 menos 3. Perdón, espere aquí. 3 menos 1, 5, 3. Si usted hace el producto de esas dos matrices, le tiene que dar A. Vamos a ver quién es L por U. ¿Sí? Del producto, tal y como se hace el producto. Fila por columnas. O sea que aquí, por ejemplo, me va a dar la primera componente en la primera fila es 1. Aquí me va a dar menos 1. Aquí me va a dar 2 menos 2. ¿Sí? Porque la fila que estoy multiplicando es 1, 0, 0. Luego tengo menos 2 y 0 da menos 2. Aquí menos 2 por 1 da 2 y 1, 3. Menos 2 por 2 da menos 4 y 3 da menos 1. Menos 2 por menos 2 da 4 y menos 1, 3. Por este lado tengo 1, la tercera fila. Aquí sería menos 1 y menos 1, menos 2.
A ver, perdón. Estoy aquí. Esta fila por esta columna. Menos 1, menos 1, menos 2. Esta fila por esta columna tenemos 2. Y menos 3 da menos 1. Y entonces esto da 4. Y aquí tenemos menos 2. Y 4 da 2. Y 3 da 5. ¿Sí? Verifiquemos con la matriz. La matriz A, 1 menos 1, 2 menos 2, 1 menos 1, 2 menos 2, menos 2, 3 menos 1, 3, menos 2, 3 menos 1, 3, 1 menos 2, 4, 2. Uy, ahí, ¿qué pasó? A ver, menos 2 y... Ah, es que esto es un 1, por favor. Aquí tengo un error porque esto es un 1. Entonces aquí es menos 2 y 1. Da menos 2 y 1 da menos 1 y 3 da 2. Me lo había leído como 4. Ok. Entonces ahí tienen la matriz A, como pueden ver. ¿Sí? ¿Por qué fue posible construir esa matriz A? Porque en el proceso de escalonamiento no se usaron operaciones elementales del tipo permutación. No se usaron. O lo que es equivalente, solo se usaron operaciones elementales del tipo eliminación. ¿Sí? Entonces el teorema nos garantiza que esa factorización existe, pero no nos dice cómo construirla. Entonces nosotros aquí estamos viendo un ejemplo donde tengo una matriz que tiene factorización LU y estamos mostrando cómo se construye esa matriz, la matriz L y cómo se construye la matriz U. Digamos que en el proceso de construir esas dos matrices, el más sencillo es el de la matriz escalonada, porque la matriz escalonada es la que resulta precisamente en el proceso de eliminación gaussiana en su primera etapa. ¿Sí? Es la que ya, en teoría, ya deberíamos comenzar a saber cómo construir. La matriz L simplemente es utilizar el hecho de que todas las operaciones elementales que yo haga sobre una matriz se pueden por teorema siempre escribir como producto de matrices. Y al escribir eso como producto de matrices, las matrices que aparecen al lado izquierdo son elementales, que son matrices invertibles, y simplemente para despejar la matriz A, pues es calcular la inversa de ese producto de matrices. La inversa de ese producto de matrices que usé entonces, para construir la matriz escalonada U, es precisamente la matriz L que me garantiza el teorema. ¿Ok? Bueno, pues si no hay preguntas, yo dejaré por ahí. Ustedes saben que este medio más que todo es para poder aclarar dudas. Si no las hay, pues entonces dejo por ahí ese tema para que lo miren de nuevo y mañana pues continuaremos. ¿Ok? De mi parte, pues muchas gracias por la atención. ¿Sí? Ya nos vemos mañana. Entonces, chao, chao.